Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Qué gusto hacer una clase por este medio donde vamos a hablar sobre el capítulo cuarto que tiene que ver con los conceptos económicos actuales. Este video lo estoy construyendo para que complemente el archivo de clase que ustedes tienen en la plataforma, para que pues hagan el trabajito de participar en los foros o en pues de la manera más activa, así como está planteado en la plataforma y en la misma clase. Se trata de hacer un comentario o hasta dos comentarios que no sean muy largos, pueden ser de 3, 4 hasta 5 renglones, no más. Yo voy a hacer un ejercicio pues que se acerca un poquito pues a lo que ustedes van a hacer en ese trabajito. Vamos a hacer pues aquí un pequeño análisis sobre lo planteado en ese capítulo, sobre conceptos económicos y actuales. Ahí vamos a hablar sobre unos temas que son muy importantes. Vamos a hablar sobre el neoliberalismo, sobre los bloques económicos y sobre una organización multilateral que es muy importante para Colombia y lógicamente para el mundo entero, que es la OMC, Organización Mundial del Comercio. En esta clase vamos a hablar de dos temas que son importantes. Vamos a comenzar con el neoliberalismo. Ustedes saben que a nivel mundial el neoliberalismo o el modelo neoliberal se empezó a ejecutar a nivel mundial en la década de los años 80. Por ahí en el archivo de la clase aparecen unos datos que son importantes tenerlos en cuenta. Ustedes saben que la política internacional se maneja a nivel de las altas esferas del mundo y en este caso pues es la misma situación. Ese modelo se legisla por allá en un consenso o una reunión que se llamó el Consenso de Washington. Y ese Consenso de Washington lo lideraron el presidente de Estados Unidos, que para esa época era Ronald Reagan, y la primera ministra de la Gran Bretaña, Margaret Thatcher. Por ahí no aparecen Pastrana, ni Samper, ni nuestros gobernantes, son ellos los que hacen ese trabajo, lideran esos procesos de construir esos modelos. Sobre una base filosófica y económica pues de la Escuela de Chicago, escuelas funcionales, universidades capitalistas. Por ahí menciono unos economistas que son importantes desde el punto de vista pues, de la ciencia económica, pero con una corriente lógicamente capitalista funcional. Ahí yo menciono a Milton Friedman, a Hayek y a von Mises, que son unos economistas reconocidos y que fueron los que colaboraron en la construcción de este modelo. Entonces, sobre esa base, pues ustedes tienen pues aquí una pequeña descripción de lo que fue ese proceso de construcción. Pueden seguir investigando, mirando otros documentos, pues para que contextualicen y amplíen la temática. Eso es libre de ustedes. Como universitarios pueden hacerlo, porque el universitario, ante todo, es aquel que se hace preguntas y busca respuestas mediante informaciones diversas, lo que siempre les he dicho. ¿Para qué? Para lograr un mayor conocimiento y nos acerquemos un poquito a la verdad de lo que acontece a nivel nacional, regional y mundial. Entonces, ese modelo propone algunas políticas. Yo aquí en el documento de la clase les coloqué algunas políticas que quiero pues analizar un poquito cada una de ellas. Dice A, privatizar las empresas del Estado. Ese proceso se inicia a partir de la aplicación de este modelo. Y entonces empieza ese proceso de privatización. Es una política recomendada por el Fondo Monetario Internacional. Voy a hablar de dos actividades del Estado que fueron privatizadas. Uno ha sido la salud. Miren que en este momento se siente el golpe de esa privatización de la salud, porque la salud, no sé desde qué punto de vista humano o inhumano se la haya privatizado,
porque la salud se la convierte en un negocio. Y la salud es uno de los derechos más fundamentales que tiene el ser humano, al cual tiene derecho todo mundo, sin distingos de credo, de raza, de estrato, pero eso se convirtió en una empresa privada. Piensen un poquito sobre eso, de esa política neoliberal de privatizar la salud. Es una situación bastante atrevida, diría yo, porque cuando hablamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial privado, una empresa cuando quiere obtener rentabilidad, ganancia, sostenibilidad, lo que necesita es una buena demanda. Una demanda para que lo que ofrece se venda. Y acá estamos hablando de un servicio de salud, jóvenes. Pues para que vayan empezando a ver qué es lo que sucede con este servicio que fue privatizado por una política recomendada por el modelo neoliberal. Otra política dice, desregulación financiera de empresas financieras nacionales e internacionales. Cuando se habla de este tema, pues se está hablando de una situación que favoreció, sin lugar a dudas, al sector financiero nacional e internacional. Cuando se habla del sector financiero, estamos hablando del sector del gran capital, de la gente poderosa de los países. Y sin lugar a dudas, esta política ha favorecido en gran medida a ese sector de la economía. Dicen algunos expertos, por allá un senador que se llama Jorge Robledo, decía que estas empresas en estos últimos 30 años han cuadruplicado sus fortunas. Entonces, estas políticas han favorecido de una forma increíble el sector financiero, lógicamente porque se les da toda la libertad para que puedan hacer sus inversiones nominales en todas partes del mundo sin restricciones. Es una política que sale de esa política neoliberal. Si nos damos cuenta que detrás de la construcción de este modelo, o sea, de los que lideraron este modelo, están los grandes capitalistas mundiales. Y a ellos les interesa pues tener libertad para que sus capitales estén en todo el mundo sin restricciones, sin regulaciones de ningún tipo por parte del Estado. Es una política importante para ellos, por eso. Dice otra, aplicar políticas económicas restrictivas. Cuando hablo de políticas económicas restrictivas, estamos hablando de la política fiscal, monetaria y cambiaria. Cuando se habla de la política fiscal restrictiva, en términos concretos se refiere a una disminución del gasto y a un aumento de impuestos. Respondan esta pregunta ustedes allá. ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Qué está pasando con los impuestos? ¿Y qué está pasando con el gasto? Sobre todo con el gasto real, con el gasto de inversión en educación, en salud, en infraestructura. Pues para que piensen un poquito. Cuando hablo de la política monetaria, hablo de dos variables que son la oferta monetaria y las tasas de interés. Como empresarios, como personas, como la población de la masa, nosotros siempre vivimos endeudados con el sector financiero, porque la plata la tienen los grandes capitalistas, la gran burguesía. Desde ese punto de vista, Colombia, ¿qué clase de política monetaria está aplicando frente a los intereses? ¿Son intereses bajos? ¿Tienen tendencia a subir o a bajar? ¿Cómo nos afecta esa situación? Es importante tenerlo en cuenta, porque como quiera que sea, la carga financiera es como un peso más frente a nuestros costos, tanto como empresarios como familiares. La política cambiaria. Resulta que las grandes inversiones en el país se dan en el sector primario extractivo y agroindustrial. Y una política de devaluar el peso favorece las exportaciones de esos productos. Pero detrás de eso, ¿quiénes están? ¿Qué empresarios? ¿Quiénes se favorecen? Entonces, hay que analizar esa situación. ¿Qué está pasando con esa política cambiaria? Acá el país funciona en una situación de tipo de cambio, entre comillas, libre. Y el dólar funciona
no a partir de políticas nacionales, sino de políticas mundiales que vienen desde la banca central de Estados Unidos. Mirar hasta qué punto esa política favorece o no favorece el desarrollo de la economía colombiana. Entonces, un poquito de análisis pequeñito para que vayan ustedes respondiendo también. Ojalá lean un poquito. Tienen todas las posibilidades ahora con la internet, con el YouTube, para que miren qué es lo que está pasando. Libre, sin obligación. Aquí no es de obligación, sino de ese compromiso de esa espinita que a algunos nos da por averiguar un poquito más sobre lo que está escrito en estas hojas. Otra política dice: liberación de inversiones reales en todos los sectores de la economía a nivel mundial. Hace 30 años comenzó a ingresar a nuestros países sin restricciones, sin regulaciones, inversiones de todo tipo, especialmente en el sector primario, en el sector del comercio y en el sector financiero. Voy a hablar un poquito de lo que sucedió hace 30 años en el sector agrario, cuando se permitió el ingreso de producción agraria de países fuertes como Canadá, Estados Unidos, los cuales prácticamente acabaron con la producción campesina agraria de Colombia. Y Nariño fue uno de los departamentos que fue más desfavorecido frente a esta situación. ¿Por qué? Porque el campesino tenía que competir con producciones agroindustriales de países desarrollados. Y en esa situación, hace 30 años, eso que sucedió se ha reflejado en un proceso de deterioro social, económico, de la masa de campesinos de Nariño y de Colombia. Porque muchos de ellos tuvieron que desplazarse a las ciudades. Muy poquitos son contratados por la agroindustria como trabajadores no calificados. Y otra buena parte de la población campesina fue reclutada por las producciones y grupos ilegales. Nariño, a partir de ese momento, empieza a ubicarse en los primeros puestos de la producción ilegal, del narcotráfico, de la violencia. Miren que estas políticas de este modelo trajeron consecuencias para una buena parte de la población que no han sido muy favorables. De pronto para unos poquitos sí, pero para la mayor parte ha sido negativo, especialmente para el subsector tradicional o campesino. Y lógicamente el sector de la micro, pequeña y mediana empresa de las ciudades, porque esta situación de dejar ingresar empresas fuertes y grandes también tiene que ver con el comercio. Llegan grandes empresas a las ciudades intermedias. Yo hablo de Pasto pues porque aquí he vivido. Llega el Éxito, al Costo, llega el Metro, bueno, últimamente ha llegado Jumbo, lo de Uno, bueno, empresas fuertísimas que prácticamente barren con la tienda de barrio, con el pequeño comercio que era nuestro y que ha ido desapareciendo poco a poco, generando pues una situación de desempleo y una situación antisocial bastante fuerte. Dice reformas laborales. Cuando se escucha reformas laborales a uno como que le da miedo, porque reforma laboral como que es para hacer más difícil la situación del trabajador común y silvestre. Una reforma laboral siempre busca disminuir costos. Así se han hecho las reformas laborales, para hacer contrataciones flexibles, entre comillas, que no permiten ya una contratación permanente indefinida, sino contrataciones, OPS, y lógicamente con contrataciones con menores costos. Reforma laboral, es una situación que ha servido a las grandes empresas capitalistas sobre todo para que haya una disminución de costos pues magnífica y lógicamente un aumento de las ganancias sin precedentes. Esa ha sido la reforma laboral. Algunos de pronto de sus familiares, cercanos, pueden hablar sobre la situación de lo que ha sido la reforma laboral. En términos concretos, disminución de costos, es decir, disminución de salarios, reformas a la contratación, reformas pensionales. Prácticamente nosotros
como que vamos a tener una vejez incierta. Ahí sí como quien dice, pues que nos libre Dios de la situación nuestra en la vejez. Esas son las reformas laborales. Y la privatización de la salud, que ya la toqué un poquito, ¿sí? Que es una situación bastante antisocial, bastante fuerte, dura, que la estamos viviendo con esta situación de pandemia, donde se miran, inclusive en países desarrollados como Estados Unidos, Italia y Francia y España, donde hay una situación bastante antisocial frente a la necesidad de salud que existe en este momento. ¿Qué se puede hacer en Colombia, en nuestra región, si este problema de pandemia florece? Quiero rogar a Dios que esto no suceda, porque acá la situación de oferta de la salud es una bien precaria, una salud bien de falta de calidad y de humanidad. Entonces, ahí hice un comentario pues breve sobre lo que ha sido el neoliberalismo, algunas políticas. Luego sigue el tema de los bloques económicos. Entonces, cuando se habla de bloque económico, a nivel internacional se habla es de la unión de países, de 2, 3, 4 países, 5 países. Eso tiene una base económica, política, social y hasta militar de pronto, que de pronto le conviene a un grupo de países que se unen en bloques, ¿sí? Entonces, este tema es muy importante, muy interesante. Vamos a ver, pues en esta clasecita, los principales bloques económicos. Para esta clase únicamente voy a tomar lo que es el TLC, que significa Tratado de Libre Comercio. Cuando se habla de Tratado de Libre Comercio, lógicamente, Colombia tiene Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es el más importante. Se habla de uno con Corea del Sur. En el papel suena bien hacer un tratado con un país desarrollado, pues con un mercado tan grande, aparentemente es algo positivo para cualquier economía. Sin embargo, cuando se habla de tratado, se debe mirar concretamente cómo es el tratado, en qué consiste el tratado. Mirar las condiciones económicas, políticas, sociales de nuestro país frente a las condiciones de Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de ese tratado, pues ahí se habla de unos beneficios, ¿sí? Ahí los coloqué, dice, entre comillas. El primer beneficio, dice, entre comillas, más empleo. Esos tratados ya llevan casi 20 años. ¿Y qué mira uno frente a la realidad del país? Frente a las cifras reales del desempleo. Se mira evidentemente que en vez de disminuir el desempleo ha aumentado. Y la realidad de nuestro país es que ese desempleo está detrás de una cortina que es el rebusque, la informalidad. Hace 30 años, así hablando de experiencia propia, cuando uno miraba la ciudad de Pasto, las calles tenían informalidad, pero una informalidad que era pequeña, no era tan grande. Hoy la vemos, pero por todo lado. Y el problema de esa situación económica se traduce, determina la situación, el nivel de vida, la precariedad en que vive la gente, que la hace muy vulnerable a situaciones antisociales, a situaciones delictivas inclusive. Entonces, ustedes pueden mirar videos ahí en YouTube, qué es lo que está pasando en nuestros países frente a estos modelos que nos daban a vender pues beneficios entre comillas que parecía que iban a ser una solución pues bastante importante, pero la realidad es que en este momento estamos viendo que hay una gran población que vive en situación de informalidad, encubriendo el propio desempleo. Yo estuve hablando con el director del DANE, me daba una cifra, acá en la Cámara de Comercio, me daba una cifra escalofriante. Decía que en las ciudades grandes e intermedias la informalidad ya asciende a más del 45% de la población, que es un dato bastante importante.
Es decir, que la gente pues, que queda desempleada en actividades formales tiene que buscarse. Y se rebusca legal e ilegalmente. Y lo ilegal es peor. ¿Sí? Mucho peor. Bueno, dice otro beneficio, entre comillas, del TLC, dice una oportunidad para el sector agrario. Jóvenes. ¿Sí? De pronto el sector agrario, agroindustrial, de la industria extractiva, de la agroindustria, manejada por transnacionales, sí se ha favorecido. Pero el sector tradicional, el sector campesino, ha sido el más perjudicado, el que ha sufrido todas las consecuencias y las sigue sufriendo. Porque si hay líderes sociales campesinos que están inclusive siendo asesinados, son porque ellos están defendiendo su producción campesina. Porque a ellos se les está dañando el principal recurso de vida, de trabajo, que es el agua. Interesen un poquito sobre eso. Este tratado proponía, dice, mejores situaciones para el sector agrario, pero ¿para cuál? Para el de ellos. Pero para el campesino, ¿qué pasó? La situación es triste. Cada vez hay más asesinatos, más desplazamiento. El campesino es estigmatizado. Entonces, ya miramos ese temita por allá en los sectores económicos, pero ojalá se atrevan, ¿no?, a mirar otras lecturas, a ver qué sucede con este sector que es tan cercano a nosotros, a nuestra realidad, a la realidad de Ipiales, a la realidad de Pasto, a la realidad de Nariño, donde todavía afortunadamente hay una buena masa de población campesina que debería ser apoyada desde todo punto de vista económico, social, sociológico, ambientalmente, pero lo que vemos es todo lo contrario. Por acá dice, más opciones para los consumidores. En eso todos hemos tenido como experiencias. Lo primero que se publica en todos los medios es que van a llegar productos del exterior, entre comillas, de mejor calidad, más baratos, etcétera, etcétera. Y claro, eso nos seduce a demandar esos productos, dejando de lado la producción nuestra. Eso, todos hacemos parte de ese proceso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en un inicio, en el corto plazo, sucede que traen productos, entre comillas, de mejor calidad, a mejores precios. Pero cuando la oferta interna de lo que competía con estos productos se acaba, la situación es contraria. En vez de mejorar la calidad, disminuye la calidad de lo importado. Y los precios empiezan a aumentar. Lo estamos viviendo actualmente. Colombia, hace unos 30 años, producía trigo, cebada, maíz, producía alimentos a gran escala. Sin embargo, esa producción se fue acabando internamente. Y cada vez estamos dependiendo de la importación de estos productos, que no son de muy buena calidad y que son a precios supremamente altos. Jóvenes. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa situación. Ahí hablo un poquito sobre el consumo de algunos bienes de lujo, de marca, pues que lógicamente han sido un atractivo fuerte para la población de estratos altos. Porque esa gente que tiene altos ingresos, pues tiene una oportunidad de consumo, porque ya puede consumir productos de marca en nuestros mercados. Qué chévere, pues. Ojalá ustedes sean de estrato alto, pues, para que aprovechen. Porque si no, los que se gozan eso son una porción pequeña de la población. Pues de acuerdo a la CEPAL, la población de estrato medio al alto apenas son el 15% de la población. Desde ese punto de vista, esta población ha sido beneficiada. Entonces, sin lugar a dudas, conseguir vehículos de alta gama, vestidos de marcas, pues de esas que son bien reconocidas como Hugo Boss, en fin, eso es para ese mercado. Entonces, jóvenes, hemos hablado aquí un poquito sobre algunos aspectos importantes que tienen que ver con el TLC, que es el primer bloque económico, ¿sí? Tratados de libre comercio. Tratado es algo serio, jóvenes. Es una situación que pone a un país frente a otro
en una situación política y económica de bastante compromiso, de demasiado compromiso. De pronto ese tema lo tocamos cuando hablemos de la OMC, ¿no? De la Organización Mundial del Comercio. Bueno, entonces ya en la próxima clase seguiremos hablando sobre estos bloques económicos que son tan importantes y que tienen mucha vigencia en este momento, sobre todo para la actividad económica colombiana desde todo punto de vista. Entonces les recuerdo la tareita. La tarea es participar en el foro, ¿sí? Con la pregunta que está planteada ahí. La pregunta, les recuerdo, dice: ¿ha sido beneficioso el modelo neoliberal y el TLC? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues para que ustedes ahí, con todo ese ánimo, con todo ese entusiasmo, ¿no?, respondan a ese foro, vayan estudiando la temática. Esta situación de virtualidad pues es una situación nueva para todos ustedes, para nosotros, pero lo hacemos con todo el cariño y todo el amor, para que aprovechemos de la mejor manera, digamos, entre comillas, esta situación virtual. La recomendación es esa. Nosotros mandamos los archivos de la clase, voy a hacer estos videitos, ojalá en el futuro pueda ser una clase interactiva, sino que el problema es la tecnología, que a veces no está en manos de todos, ni siquiera en manos mías, porque estoy en ese proceso, ¿no?, de lograr el correo institucional, que pues por obvias razones la gente anda ocupada, no responde, pues, pero hay que comprender, sobre todo la comprensión. Lo importante es sacarle provecho de la mejor manera posible a lo que tengamos pues en nuestras manos para hacer ese proceso de formación, de educación, que depende ante todo de cada uno de nosotros, de ese gusto, de ese cariño, de ese compromiso que tengamos frente a lo que estamos haciendo. Aquí no hay que buscar culpables, ni envidias, ni problemas, no, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, que Dios nos bendiga y ya estaremos, ¿no?, en continua comunicación. Que me les vaya bien. Chao.